El PLD Asesinos Sociales, símbolo de la depredación y el robo del patrimonio nacional. La gobernabilidad del PLD significa robo, corrupción, impunidad, delincuencia, mafia, gangsterismo, saqueo, depredación. Los dominicanos no podemos permitir que vuelvan estos mafiosos de nuevo a gobernar la República Dominicana. Más que emprenderla contra Leonel Fernández Reina hay que denunciar la corporación de asesinos sociales llamada PLD, por una estrategia político-electoral consone con la necesidad coyuntural de ponerle fin a la continuidad de los crímenes sociales del PLD al frente de los destinos de República Dominicana. El PLDismo gobernante se ha erigido como la más vasta asociación delincuencial jamás conocida en la historia de República Dominicana. El impacto y trascendencias de sus fechorías lo han elevado a la categoría de asesinos sociales. Su ejercicio del poder político ha estado elocuentemente signado por la magnitud, contundencia y repercusión pública de sus crímenes sociales contra el Estado, la sociedad y la población, por cuanto, la depredación sistemática que ha ejercido el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, contra el patrimonio nacional lo responsabiliza de la muerte y padecimiento angustiantes de millares de personas víctimas del robo y el saqueo llevado a cabo por este partido. Sus ejecutorias gubernamentales están sustentadas en una corrupción y delincuencia atroz. Los miles de casos de corrupción y robo contra el Estado de parte de connotados funcionarios, dirigentes y reconocidos militantes de esa entidad política, la mayoría expuesto dramáticamente por los medios de comunicación escritos, radiales, televisados y digitales, ilustran esta apreciación perceptiva. El PLD es sinónimo de corrupción, impunidad, delincuencia, mafia, gangsterismo, saqueo, depredación y pérfida inmoralidad, entre otros tantos atributos execrables. Por donde quiera que pasa un PLD en la administración pública se dedica a arrasar con el patrimonio público. Cometen sus crímenes sociales sin sonrojarse, impávido. Y peor aún, estos asesinos sociales alardean públicamente con jactancia, que ellos sí saben utilizar el poder, porque para ellos al gobierno se va a robar y delinquir y desde allí acumular fortunas y riquezas a costa de los que sea, y nada más. Vayas canallas. Esta asociación de asesinos sociales ha sabido montar para su defensa una estructura comunicacional y un amplio aparato psicológico y propagandístico para revertir en la percepción social y popular la realidad de los hechos. Esta estructura está destinada a proyectarlo como virtuosos e inteligentes, genios fabricadores de riquezas y fortunas. Desde su tribuna de inmundicias pagada con dinero estatal y el producido por la corrupción sus voceros se dedican a denotar a quienes con responsabilidad denunciamos su secuela de latrocinio, felonías y amponismo, señalando con maledicencia cobarde que quienes denunciamos la corrupción de los PLDistas lo hacemos por envidia, por mera rivalidad política y por fastidiar. ¡Qué asquerosidad! La corporación delincuente PLD dispone de una infraestructura mediática y propagandística con la resuelta encomienda de defenderlo hasta la saciedad de las denuncias y acusaciones que a diario se le hace, de ahí que, periodistas, sacerdotes, comunicadores, personalidades, profesionales, empresarios, asociaciones, gremios, instituciones sociales, comunitarias, deportivas, clubes, gentes del pueblo, y hasta algunos sectores religiosos y eclesiásticas, salen en defensas de estos bandidos. Esa cáfila bien pagada ha sido profesionalmente amaestrada y entrenada para manipular y tergiversar adrede la realidad y en consecuencia tildar de calumnias, mentiras e inventos orquestados los hechos graves que a diario se le imputan a la gavilla insaciable PLD. Por las razones arribas expuestas más que emprenderla contra Leonel Fernández Reina hay que denunciar la corporación de asesinos sociales llamada PLD. Personalizar la lucha y denuncias contra la mega corrupción gubernamental PLDista que encabezó Leonel Fernández Reina al margen de la estructura ladrona, gangsteril, mafiosa y delincuente que le sirvió de sostén. Constituye un craso dislate que podría limitar una estrategia correcta de campaña de cara a las elecciones del 2016. Porque si bien es cierto que Leonel fue el jefe de la gavilla depredadora del erario público durante sus 3 gestiones de gobierno, no menos cierto es que la cúpula gobernante compuesta por su comité político y comité central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, conforma una estructura de poder cimentado en el robo y la corrupción de manera insaciable. La cúpula PLD es toda una maquinaria rapaz tenebrosa de mentira y manipulación siniestra, malvada, inescrupulosa y maldita. Su objetivo continuo es robar y saquear todo lo que esté a su alcance. Por lo tanto, cualquiera de sus dirigentes que aspire a la presidencia de la República estará acompañado por esa su cultura delincuencial,
y más que ello, garantizará la impunidad y protección para que bajo ninguna circunstancia y en cualquier escenario coyuntural sus delincuentes y corruptos no sean tocados por justicia alguna. Todos los integrantes de esa cúpula de malvados parásitos sociales está descalificado para aspirar a la presidencia de la República. En esto hay que estar bien claro. Separar a Leonel de esa estructura delincuencial constituye un error garrafal. Hay que entender que los que hoy aspiran a la candidatura presidencial representan la continuidad del ejercicio corrupto del poder público. Danilo Medina, de quien se dice aspira a reelegirse, al igual que Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García, Temístocles Montás, Radames Segura, Leonel Fernández, o cualquier otro que exprese esa ambición, es parte fundamental de ese tinglado de malhechores responsables de la suma de actos execrable que ha caracterizado el ejercicio del poder del mal llamado Partido de la Liberación Dominicana. Todos son iguales, no hay diferencia, representan la inmoralidad. Todos se han hecho ricos multimillonarios mediante el robo, la corrupción y el cohecho de los gobiernos morados. Separarlos sería producir un monstruo que cuando esté a la luz de la gobernabilidad será peor que Leonel. ¿Acaso no sería oportuno lanzar el eslogan Leonel Danilo ladrones en el camino? La diferencia, en caso que la haya, es que uno, Danilo u otro, ha robado a la sombra del poder de Leonel, en cambio, este último, ha sido desafiante, altanero, inmodesto, presuntuoso y temerario. Cuando en 1973 el expresidente de la República profesor Juan Bosch fundó el PLD lo hizo bajo la premisa revolucionaria de la liberación nacional. Sus ideas políticas partían de un pensamiento antiimperialista y antioligárquico que se inspiraba en la solidaridad con la lucha que libraban en esos momentos los heroicos pueblos de Vietnam, Nicaragua, El Salvador, Chile, Angola, Guinea-Bissau, Palestina y otros pueblos del mundo. De aquí que la mayoría de los comités intermedio fueran bautizados con el nombre de Salvador Allende, Farabundo Martí, Hermanas Mirabal, José Martí, César Augusto Sandino y el de otros tantos mártires y héroes de la causa revolucionaria nacional e internacional por la liberación nacional. El PLD fue concebido como un proyecto moral, ético, honesto y honrado, que según Juan Bosch, tendría la misión histórica de concluir la obra de Juan Pablo Duarte. Todos esos postulados han sido echados por la borda por sus herederos. Ahora en ese partido lo que prima es la idea nefasta de enriquecerse y hacer fortuna a costa del sufrimiento del pueblo. Sus actuales líderes han traicionado el legado de Bosch y desde el gobierno se afanan en propiciar una competencia de inmoralidad. Compiten entre ellos mismos por lograr el puesto del más grande ladrón y delincuente. En definitiva, son asesinos sociales carentes de todos escrúpulos. Para tener razones explícitas de lo que significa esta asociación de asesinos sociales llamada PLD en la continuidad del poder y el gobierno dominicano consideramos oportuno presentar algunos de los titulares y lead noticiosos de su festival. Depredador. Las noticias publicadas al respecto no dejan duda alguna de que los PLDistas son granujas y bandidos compulsivos. He aquí algunos de los miles de titulares y lead recogido por los medios de comunicación nacional y las agencias de prensa internacional, producido por el accionar delincuencial de los funcionarios y dirigentes del PLD. 1. Un posible primer acto mega corrupción del nuevo gobierno coloca a Danilo Medina como su protagonista junto a Pepe de Leonel. 2. Al presidente de la República, Danilo Medina, se le ve como un político que se benefició y recibió un sistema político corrupto y amañado a favor del Partido de la Liberación Dominicana, sin tener que cargar con la culpa de haber creado el sesgo a favor de los suyos. Esto lo plantea el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, de Washington, que encabeza el ex senador Shannon, y del que forman parte importantes figuras conservadoras de la política norteamericana como Henry Kissinger. 3. Urgente disquisición sobre el leonelismo, servilismo, abyección, erotismo y sometimiento. 4. Denuncia complacencia alta dirección del PLD con funcionarios corruptos. 5. Encuesta: el 58% cree que los gobiernos de Fernández fueron los más corruptos. 6. Organizaciones acusan a Danilo Medina de respaldar corruptos. 7. Piden a Danilo Medina destituir a funcionarios corruptos. 8. Medina dice de llegar al poder cancelará al primer funcionario que el rumor público señale como corrupto. Hasta ahora no ha cumplido ese anuncio de campaña. 9. La multitud insta a Danilo a ser guapo con los corruptos. 10. Danilo Medina con un discurso ético y moral, rodeado de corruptos. 11. Luis Abinader define denuncia sobre conspiración como una maniobra ridícula del gobierno para evadir tema de la corrupción. 12. 24 meses de Danilo en el poder y 24 problemas sin resolver. 13. Un posible primer acto mega corrupción del nuevo gobierno coloca a Danilo Medina como su protagonista junto a Pepe de Leonel. 14. Taina Gautreau.
Danilo está rodeado de funcionarios ineptos y corruptos. 15. CSIS, Danilo se beneficia de la estructura amañada dejada por LF. 16. ¿Castigarán a los corruptos quienes los han protegido? 17. Movimiento Justicia Fiscal reclama, presidente Medina investigue y someta a corruptos. 18. Movimiento exige a Danilo Medina acciones concretas contra funcionarios corruptos, los de ahora y los de antes. 19. Los corruptos a la cárcel clama campaña dominicana contra la impunidad. 20. PRD emplaza a Danilo Medina a referirse a 17 casos de corrupción. 21. Luis Abinader advierte endeudamiento sin control es la más grave amenaza contra la estabilidad económica. 22. El gobierno dominicano propone aumento de impuestos para disminuir déficit. 23. La gente opina que Danilo debe tratar a los corruptos como lo hace Rajoy en España. 24. Grupo de abogados se querellan contra procurador y colaboradores, defienden funcionarios corruptos de Leonel y PLD. 25. El padre Rogelio pone a temblar al gobierno de Danilo. 26. El padre Rogelio Cruz dice que no dialogará con corruptos. 27. Carta abierta a Danilo Medina, Pedro Cavilla. 28. Danilo Medina, presidente o preso de confianza. 29. Frente Amplio considera a Danilo Medina como más de lo mismo. 30. Jorge Subero Isa pide a Danilo Medina enviar corruptos a la justicia. 31. Juristas reclaman a Danilo vetar reforma protegería a funcionarios corruptos. 32. Luis Abinader rechaza eliminación artículo 85 Código Procesal. 33. Tony defiende a Danilo, pero Narciso dice que es parte de los corruptos del gobierno. 34. Catherine, Danilo usa populismo para encubrir a Leonel y corruptos del PLD, dice no habla del déficit fiscal. 35. Organizaciones del continente condenan sentencia del Tribunal Constitucional de RD. 36. Abinader pide al presidente Medina revisar postura del gobierno frente a corrupción. 37. Luis Abinader denuncia inoperancia del Estado en la lucha contra la corrupción. 38. Abinader dice denuncia de corrupción CC obliga al presidente Medina a actuar. 39. Cámara de Cuentas acusa al partido PTD de incumplir leyes. 40. Luis Abinader propone establecer responsabilidad por la crisis y recuperar los recursos de la corrupción. 41. Guillermo Moreno, gobierno no investigará denuncia de Tucano. 42. Guillermo Moreno, el Estado dominicano está dominado por la corrupción. Casi 60% cree gobiernos de Leonel Fernández fueron los más corruptos. 43. Danilo Medina contraataca y dice que el gobierno de Hipólito fue corrupto. 44. Cristianos piden a Danilo Medina que destituya funcionarios corruptos. 45. Danilo Medina, Aliva y sus 40 ladrones, por David Azcona. 46. Guillermo Gómez dice, Leonel Fernández es el político más corrupto y simulador. 47. Población espera funcionarios corruptos no formen parte del gobierno de Danilo. Ahí están todos, intocables. 48. Cientos protestan y exigen a Danilo Medina destituir funcionarios corruptos. Todo lo contrario los apoya. 49. Cárcel a los ladrones, abogados del PRM piden Leonel y funcionarios sean investigados por corrupción. 50. Evangélicos dicen hay cultura de corrupción en RD. 51. La corrupción detona crisis PL de gobierno, según análisis. 53. Zapete denuncia a Pelegrín Castillo practica nepotismo como ministro de Minería. 53. El IPI denuncia el acoso a periodistas dominicanos que investigan la corrupción. 54. Las periodistas dominicanas N. Piera y A. Ortega hablan sobre corrupción. 55. Caso Félix Bautista, Nuria ha denunciado la corrupción morada, blanca y colorada. 56. Posición de sectores obliga a PLD responda en casos corrupción. 57. Lidio Cadet PLD dice funcionarios corruptos deben pagar. 58. Vincho Castillo, el más extremo consentidor y adulador de Leonel Fernández. 59. Organizaciones sociales piden destitución de Vincho Castillo. 60. Otoniel Bonilla también archivó un expediente contra Margarita Cerdeño. 61. Vincho defiende contrato millonario recibirán abogados defenderán Fomper. 62. Vincho Castillo y Silvio Erasme Peña enfrentados. 63. Respuestas de ciudadanos a Vincho Castillo, sobre sus cuestionamientos. 64. Nuria denuncia casos de corrupción de las hermanas de Leonel Fernández. 65. Periodistas denuncian agresión de parte de un médico en el hospital de Barahona. 66. Periodistas acusan al alcalde del PRD de amenazarlos por denunciar corrupción. Los comunicadores responsabilizaron al alcalde Junior Santos por cualquier posible agresión realizada en contra los comunicadores. 67. Guillermo Moreno denuncia a LF, Díaz Roa y Félix Bautista por prevaricación. Los acusa del déficit fiscal de 187.000 millones. 68. Historia completa, con nombres,
Sobre caso de corrupción de los aviones Tucano. 69 Coronel Piccini, el de los aviones Tucano, está activo y con todos sus privilegios. 70. La Procuraduría confirma la investigación sobre alegada corrupción con los aviones Super Tucano. 71. La corrupción y el narcotráfico del PLD. 72. PRD asegura tiene lista de aspirantes de PLD ligado al narcotráfico. 73. Exigen acciones del presidente Danilo frente al rumor público de corrupción en su gobierno. 74. Leonel, debilitado por la corrupción, y Abinader emerge como opción opositora. 75. Le Monde dice que Leonel es líder derechista y xenófobo de su partido, el PLD. 76. MP acusa formalmente a dirigente PRSC por lavado de activos y otros delitos graves. 77. Falpo cree síndico de SFM acusado de corrupción es protegido de Leonel. 78. Juez Soto levanta oposición a bienes inmobiliaria Rofi de Félix Bautista. Ante desbloqueo bienes Félix Bautista, procurador dice judicatura no asume lucha anticorrupción. 79. 500 millones de jóvenes del mundo viven con RDS 90.00 por día, según estudio. 80. Departamento aeroportuario fue dejado en ruinas y empleados no han cobrado. 81. SCJ no recibió expediente contra F. Bautista de 12.000 páginas impreso. Pide sea en versión digital y 9 copias. 82. Sociedad civil y movimientos sociales quieren una policía honesta y con salario digno. 83. Trajano Potentini reseña violaciones a la ley del contrato con la Barrick. 84. Ramón Alburquerque denuncia nuevo contrato de la Barrick es un engaño. 85. FJT, contrato Barrick Gold viola Constitución, tratados internacionales y ley de minería. Pide renuncia director minería, no aceptarán resultados PNUD. 86. Denuncian quieren despojar a Sánchez Ramírez del 5% en contrato Estado Barrick Gold. 87. Denuncian Barrick Gold explota yacimientos no contemplado en contrato. 88. Reiteran contrato Barrick Gold no pagará ningún impuesto Estado. 89. Diputado asegura contrato de la Barrick Gold es inconstitucional. 90. Justicia y Transparencia asegura contrato de la Barrick Gold viola la Constitución, tratados internacionales y la ley de minería. 91. Senador denuncia Barrick saca oro y plata de contrabando vía aérea. 92. Sindicato denuncia Barrick Gold maltrata empleomanía. 93. Listado de diputados y senadores que votaron a favor del contrato con la Barrick Gold. 94. Denuncian nuevas irregularidades en faenas y publicidad de minera Barrick Gold. 95. Leonel definió como un modelo internacional el contrato con la Barrick. 96. El nefasto contrato del Estado con la Barrick Gold. 97. Lo del contrato de la Barrick Gold, un producto de la corrupción y de las aberraciones de perdulario del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, alias Leonel Fernández. 98. Pulso de Danilo con la minera Barrick Gold, y el cerco a la corrupción. 99. Denuncian amenazas patronales a trabajadores de Barrick. 100. Protestas contra firma minera Barrick Dominicana. Y 01, dice PLD juega a doble moral con ley de partidos, no descarta asumir candidatura. 102, la doble moral de algunos dirigentes y funcionarios del PLD. 103, Trajano Potentini denuncia actos de corrupción. 104, cree corrupción estatal se llevaría más de R$100,00 millones todos los años. 105, embajador inglés dice corrupción afecta inversión en República Dominicana. 106, abogados consideran grave queja embajador Gran Bretaña, piden llevar denuncia a Cancillería. 107, Potentini alerta datos de corrupción son más graves. 108, FJT reclama cese de impunidad y aboga para que se ventilen casos de corrupción. 109, piden suspensión alcalde de Cabarete acusado de actos de corrupción. 110, Potentini acusa a MEC de ser órgano represivo y recaudador. 111, por corrupción se perdió $873 millones. 112, encuesta PEN, Senamberland revela los gobiernos y los funcionarios considerados más corruptos. Santo Domingo, República Dominicana, el senador Félix Bautista, el expresidente Leonel Fernández y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, son considerados por la mayoría del pueblo dominicano como los funcionarios más corruptos de la administración pasada según la encuesta PEN, Senamberland. 113, con su silencio de 7 días PLD y sus dirigentes apoyan atropello a señora y a periodistas. 114, SP despide médico por revelar a Danilo que se pagó un zafacón casi a R$10.000. Santiago, República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social destituyó al médico Sergio Díaz, del Hospital Juan XXIII, por haber hablado al presidente Danilo Medina de unas compras a sobreprecios hechas en ese centro de salud del Estado Dominicano. 115, Wikileaks,
Danilo revela funcionarios recibieron dinero del narco y critica actuaciones del presidente Fernández. 116. El gobierno ha enfrentado 18 escándalos de corrupción. 117. Félix Bautista es la alcancía de Leonel Fernández, afirma Isa Conde. 118. Isa Conde, en las elecciones dominicanas se impone el que tenga más dinero. 119. Isa Conde denuncia el Banco Popular usa fondos ahorrantes para financiar campaña primera dama. 120. Dr. Fadul muestra prueba de robo de Leonel. 121. Pugnas internas en el PLD habrían motivado asesinato regidor de Vallaguana, investigan al alcalde. 122. Procurador, alcalde mandó a matar regidor del PLD en Monte Plata. 123. Alcalde PLDista de Vallaguana pagó muerte regidor. 124. Acusan alcalde del PLD de un desfalco por más de RDS 400. 125. Se entrega síndico del PLD acusado de desfalco por 100 millones de pesos. 126. Acusan al síndico de Las Terrenas por desvío 14 millones de pesos. 127. Detectan irregularidades en 144 ayuntamientos. 128. Auditoría detecta irregularidades por más de RDS 76 millones en Alcaldía de San Cristóbal. 129. Someten director del INDRI, alegan actos corrupción. 130. ¿Qué hará Danilo con las denuncias de corrupción del INDRHI? 131. Corrupción administrativa, el caso de República Dominicana. 132. Escándalo de corrupción en obras de la OASD, sobrevaluación de RDS 1,725 millones. 133. Adocco califica grave estafa contrato asfalto AC30 en obras públicas. 134. Adocco denuncia Ayuntamiento de Higüey gastó RDS 73 millones en combustible en 2 años. 135. Adocco denuncia que la mayoría de ayuntamientos se maneja sin control. 136. Adocco denuncia a juez de instrucción Román Berroa Iciano pretende detener acciones anticorrupción. 137. Adocco denuncia que la corrupción es tan conocida en el exterior que hay inversionistas que vienen con el maletín de la inversión y con el de la extorsión. 138. Pipilo denuncia fue usado y abandonado por el PLD. 139. Año de la impunidad, escándalos de corrupción que marcaron 2011. 140. Comité Político PLD mantiene dominio en gobierno de Danilo Medina. Los corruptos son protegidos y continúan gobernando. 142. Amnistía Internacional dice reforma penal dominicana viola derechos mujeres al penalizar el aborto. 143. Eduardo Estrella critica jueces benignos con la corrupción. 144. Codia denuncia marginan profesionales de los sorteos de obras públicas. 145. Denuncian ola de atracos a turistas en la playa San Rafael de Paraíso. 146. En Las Terrenas, exhiben fallecido durante protestas para reclamar justicia. 147. El pitufeo como modalidad de lavado en el expediente contra Félix Bautista. 148. El pitufeo como modalidad de lavado en el expediente contra Félix Bautista. 149. PC demanda cumplimiento ley declaración jurada de patrimonio. Apoderan SCJ de sometimiento contra ministro de Deportes y asesor del P. 150. Sara Pérez, que se cree la pandilla de políticos ladrones y funcionarios ineptos. 151. Cree a funcionarios del PLD solo les interesa acumular riquezas. 152. Es que a Guerrero los ladrones del PLD y Danilo Medina son la misma vaina. 153. La falta de autoridad, causa principal de la delincuencia. 154. Vos echaba a los ladrones, dice informe secreto estadounidense. 155. Multitud le grita ladrón a Leonel Fernández. 156. Deuda pública en el 2011 y el engaño del PLD al país. 157. Reciben a Leonel Fernández con ladrón en NY. 158. Cona se querella contra exfuncionario Víctor Díaz Rúa y Mustafa Abu Nabaa. 159. Abu Nabaa abusó del poder cuando era novio de la hija. 160. Corrupción continúa pese a las medidas de prevención, siguen los escándalos. 161. Activistas vociferan Leonel ladrón en Palacio de Justicia. 162. Acusa a Leonel Fernández de actuar deliberadamente frente a contrato Barricolda. 163. Alianza Dominicana contra la Corrupción sometió por difamación Víctor Díaz Rúa. 164. Corrupción gubernamental. Leonel Fernández su epicentro y gran padrino. 165. De Carlos Díbar a Félix Bautista. 166.
Eduardo Estrella dice gobierno PLD es líder en despilfarro y francachela. 167, escándalo Torre Atiemar empaña imagen del presidente Leonel y varios funcionarios. 168, exfuncionarios corruptos de Leonel Fernández salieron con tantos millones del gobierno que comprarán canales de televisión y emisoras. 169, fiscal Alejandro Moscoso Segarra rehúsa hablar caso Torre Atiemar. 170, Félix Bautista, el arte de bailar en todas las fiestas. 171, a juzgar por su patrimonio de 2010, Félix Bautista hizo fortuna en solo 2 años. 172, fue en el primer gobierno de Leonel Fernández que acabó la institucionalidad del PLD. 173, el gobierno de Leonel Fernández de 1996 a 2000. 174, gobierno quiere tapar caso Torre Atiemar. 175, Guzmán Fermín y Rosado Mateo con apartamento en Torre Atiemar. 176, Hipólito Mejía afirma que el Banco Agrícola está quebrado por culpa del PLD. 177, intervención de Torre Atiemar cuestiona organismos de investigación del país. 178, gobierno corrupto de Leonel Fernández espaldarazo tolerancia cero nuevo plan chupando sangre del pueblo. 179, al pueblo dominicano le gustaría saber qué hacía Nelson Mauricio Solano, el zar de la heroína junto a Leonel Fernández. 180, Leonel y la Sunland. 181, Leonel Fernández y un atentado a la libertad de prensa. 182, liberan único apresado caso Torre Atiemar. 183, Lidio Cadete PLD dice funcionarios corruptos deben pagar sus actos. 184, listado de actos de corrupción de los gobiernos del PLD, de 2004 a 2010. 185, Marino Zapete denuncia amenazas por denunciar corrupción. 186, congelan cuentas millonarias de Víctor Díaz Rúa investigado por estafa y lavado de activos. 187, ponen querella contra Víctor Díaz Rúa por actos de corrupción. 188, ayuntamiento de Roberto Salcedo el más corrupto del país, desvía millones para la reelección. 189, Cámara de Cuentas denuncia irregularidades del ADN en manejo de 1,675 millones pesos. 190, someten a Salcedo por presuntas irregularidades en Cabildo. 191, afirman síndico Roberto Salcedo ha olvidado barrios de la capital. 192, grupo lanza zapatazos a una foto de Leonel, protestan contra corrupción. 193, la común naturaleza corrupta de los 3 partidos del sistema. 194, una tarea de primer orden, llevar a Leonel Antonio Reina ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad. 195, lo del contrato de la Barrick Gold, un producto de la corrupción y de las aberraciones de perdulario del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, alias Leonel Fernández. 196, los escándalos de corrupción son los peores vicios y debilidades del gobierno de Leonel. 197, Merca Santo Domingo, una historia de corrupción que abarca lo gobierno Leonel. 198, Narciso Isa Conde denuncia saqueo recursos naturales, PLD. 199, raptan y asesinan periodista José Silvestre en La Romana. 200 grupos reclaman al procurador identificar jueces corruptos. 201, abogados apoyan envío a la justicia de jueces corruptos. 202, corrupción en la justicia de República Dominicana está causando mucho daño a la sociedad. 203, pide a Danilo Medina apresar funcionarios corruptos de la gestión LF. 204, Bisonó dice dirigentes PLD protegen funcionarios corruptos. 205, el embudo del PLD, por Rosario Espinal, socióloga, politóloga y profesora universitaria, reside en Santo Domingo. 206, el modelo económico del PLD se ha basado en agrandar el presupuesto nacional con endeudamiento y aumento de impuestos para sustentar el estado clientelar. 207, dice el sistema de salud del PLD lo ha llevado al colapso total. 207, Luis Abinader culpa al PLD y al gobierno de la delincuencia y galopante desempleo en Barahona. 208, Atuey de Camps llama a barrer al PLD del poder. 209, acusa a Danilo Medina de patear, relegar y olvidar bases del PLD y sector externo. 210, Eduardo Estrella dice PLD ha empobrecido población y es incapaz de poner orden y respeto. 211, Atuey de Camps, acusó al presidente Leonel Fernández de ocultar, con su silencio cómplice y tolerante, informaciones valiosas que delatarían el robo del dinero del pueblo. 212, CONA pone denuncia en Procuraduría contra el director de INAPA por compra edificio. 213,
Denuncias y acusaciones por corrupción se pierden en la burocracia. 214. La corrupción sin castigo. 94 casos de corrupción han quedado impunes, desde el 2000 hasta 2013. 215. Informe recoge 227 casos de corrupción protegidos durante 20 años de impunidad. 206. Participación Ciudadana pone en circulación libro La corrupción sin castigo. 207. La corrupción se desplaza a sus anchas por instituciones públicas. 208. Alicia Ortega denuncia manejo irregular de más de 3 millones de dólares americanos en Fundación del Divino Niño Jesús. 209. Escándalos de corrupción que se estancan sin desvelar culpables, a un año de su desaparición. Caso Randy Vizcaíno aún sin resolver. 210. Acciones con nombres y apellidos, Alicia Ortega Periodismo de investigación. 211. Apoyo a las periodistas Alicia Ortega y Nuria Piera en sus denuncias de la corrupción. 212. Actuey de Camps la emprende contra PLD. 213. Actuey acusa a Leonel de ser responsable crisis interna PRD. 214. El flagelo de la corrupción en la República Dominicana. 215. Secuestros, crímenes, corrupción, impunidad. 216. Eduardo Estrella, quien metió las manos, que tenga valor para ir a la justicia. 217. La corrupción juega ajedrez. 218. Parafraseando a Bosch, la corrupción dominicana. 219. Obispos truenan contra la corrupción y el narco, claman por más inversión en educación y mejor salario para obreros. 220. Iglesia Católica en carta pastoral truena contra los políticos, corrupción y crisis de valores. 221. El obispo Ozoria dice: hay funcionarios cómplices de la delincuencia, dice mucha gente dentro del gobierno dominicano favorece la criminalidad y el narcotráfico. 222. Obispos abogan por recuperación de los valores. 223. El obispo Monseñor Amancio Escapa critica sueldos altos, la violencia y la corrupción. 224. Leonel Antonio Reina solo por criminal de lesa humanidad. 225. Nuria Piera muestra cuán corrupto es el gobierno de Leonel Fernández. 226. PC exige mano dura contra corrupción y que acabe impunidad. 227. Pemean los come solo. 228. El PLD, partido más corrupto de nuestra historia republicana. 229. Pobre gobierno de Leonel desacreditado por la corrupción y los desaciertos. 230. Yo entendía que hubiese sido un desatino de nosotros dar el fallo en medio de esa campaña electoral, reveló. 231. Un posible primer acto mega corrupción del nuevo gobierno coloca a Danilo Medina como su protagonista junto a Pepe de Leonel. 232. PC exige mano dura contra corrupción y que acabe impunidad. 233. PLD defiende a su dirigente Félix Bautista. 234. El gobierno de Leonel Fernández no soportaba una Suprema Corte de Justicia independiente. 235. Narco PLD. Torre a Tiemar, nuevos detalles del caso. 236. Verdades sobre el gobierno de Leonel Fernández y el PLD, a propósito de su pretensión de convocar una cumbre de izquierda. 237. Abogado denunciará a Víctor Díaz Roa por corrupción. 238. De Víctor Díaz Roa a José Fauche, la traición como modo de vida. 239. Víctor Díaz Roa y Odebrecht. 240. Leonel Antonio Reina solo por criminal de lesa humanidad debe correr la misma suerte que Adolfo Estilingo, condenado a 1084 años de cárcel. 241. Represión PLD. Allanan propiedades del periodista Guillermo Gómez por supuesto espionaje. 242. Corrupción política PLD. 243. Otro corrupto, Adopco dice Frank Rodríguez otorgó contratos millonarios a empleado INDRI. 244. Juanz denuncia a gobierno corrompe prensa y empresarios. 245. Propietario de Radio Real en La Vega denuncia lo expulsan del PLD por enfrentar corrupción en Cabildo. 246. Periodista Nuria Piera amenazada por denunciar corrupción. 247. Periodista Vanilejo dice, si hace una denuncia en la policía luego la misma policía te denuncia. 248. Le cierran programa a la periodista María Elena Salazar por denunciar la corrupción. 249. Denuncian el aumento de agresiones a los periodistas dominicanos en gobierno del PLD. 250. Hipólito Mejía denuncia corrupción en la importación de alimentos. 251. Denuncia tala de árboles en el Parque Mirador Sur. 252. Una de las grandes obras, para grandes ladrones del PLD,
Obras Públicas concluye empalme de túnel hacia UASD. 253. Adotco revela cada kilómetro autovía del Coral le costó al país 222 millones de pesos. 254. Luis Abinader pide investigar contrato carreteras de Samana. 255. Diputados piden que investiguen contrato de construcción de carretera Samana. 256. Grupo que defiende a Leonel agrede y roba equipos a reporteros de Acento y Antena Latina. 257. Acusan a diputado del PLD en La Romana de robar herencia millonaria a menor. 258. El despertar ciudadano y la lógica del poder desnudo. Escrito por Tirso Mejía Ricart. 259. El presidente Leonel Fernández ha traicionado los principios de Juan Bosch. 251. Adotco se queja de apatía del presidente Leonel Fernández ante denuncias de corrupción. 252. Jóvenes piden a Radames Segura y su destitución de la CDE. 253. Radames Segura admite emplea a familiares en la CDE. 254. Corrupción es gran exceso en el país, dicen a Rafael Alburquerque. 255. República Dominicana un país altamente corrupto. 256. Andrés L. Mateo retrata la manera de Leonel Fernández atacar la corrupción. 257. Leonel aplica mano suave contra la corrupción. 258. Mayoría de auditorías Cámara de Cuentas detectan anomalías. 259. Conferencia del Episcopado Dominicano denuncia la corrupción rampante. 260. Obispos dominicanos se quejan de pobreza y abandono en que autoridades mantienen población. 261. Obispos truenan contra la corrupción y el narco, claman por más inversión en educación y mejor salario para obreros. 262. Obispo SFM truena contra deficiencia servicios básicos. 263. Obispo pide impedir la corrupción quede impune en tribunales. 264. En Quito, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana demanda una constitución para cerrar el paso a los corruptos. 265. Cardenal López pide al presidente dominicano Leonel Fernández actuar contra la corrupción. 266. El obispo Monseñor Amancio Escapa, critica sueldos altos, la violencia y la corrupción. 267. Enredos de los contratos de Ozoria y Félix Bautista en Bono y en Mao. 268. Obispo Ozoria dice que hay funcionarios cómplices de la delincuencia. 269. Obispo Ozoria considera preocupante pobreza en los bateyes. 270. Obispo Fausto Mejía pide periodistas se apeguen a la ética y al fortalecimiento de los valores morales y cristianos. 271. Monseñor de la Rosa y Carpio expresa frase dame lo mío lleva a la corrupción. 272. Embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre, dice urge enfrentar corrupción en República Dominicana. 273. Comerciantes detallistas de Santiago denuncian pasan momentos difíciles. 274. Documentos Wikileaks reportan intento de sobornos a empresas. 275. Investigador estadounidense Ángel Martínez, Félix Bautista encabeza listado de políticos criollos pedidos en extradición. 276. Cancelan visas de Estados Unidos por corrupción y narco a funcionarios de Leonel y Danilo Medina. 277. Wikileaks. Embajada Estados Unidos describe corrupción a todos los niveles en gobiernos del PLD. 278. Análisis de los cables Wikileaks sobre las denuncias de corrupción en la Suprema Corte de Justicia. 279. Alicia Ortega denuncia líder PUN administra el IDECOP como cosa suya. 280. Periodista Alicia Ortega califica de corrupto sistema político dominicano y que los políticos no van a la cárcel en la República Dominicana. 281. Coordinador PC denuncia corrupción es un cáncer que afecta a la sociedad. 282. Suspenden coronel tras denuncia de corrupción en PN. 283. Abinader exhorta a Medina a cambiar funcionarios porque no hacen nada por el país. 284. Tribunal Dominicano archiva expediente contra acusados sonado caso corrupción. 285. Encienden velas contra la corrupción estatal critican decisión de jueza en caso Bahía Las Águilas. 286. Movimiento Cívico Dominicano contra la Corrupción somete a la justicia a Frank Rodríguez por supuestos actos de corrupción como director del INDRH y en el IAD. 287. El informe con Alicia Ortega denuncia ventas subvaluadas terrenos del Instituto Agrario Dominicano, IAD, en provincia La Altagracia. 288. Nuria denuncia nuevos casos de corrupción en gobierno RD. 289.
Como los corruptos se repartieron Bahía de las Águilas. 290, año de la impunidad, escándalos de corrupción que marcaron el 2011 gobierno de Leonel y su PLD. 291, corrupción, tráfico de influencia y favoritismo en Promipyme. 292, corrupción generalizada en la Policía Nacional. 293, suspenden coronel tras denuncia de corrupción en PN. 294, corrupción PLD por Erretesh. 415 millones lleva a la bancarrota el seguro médico de los maestros y maestras. 295, hacen piñata con casas del Nacional del Estado en Jarabacoa. Periodistas, militares y funcionarios se reparten casas de servidores públicos. 296, exfuncionaria del Consejo Nacional de Drogas, interrogada en caso del narco Figueroa de Agosto. 297, Tribunal Archivo Caso Bahía de las Águilas. 298, Uchilora, legalización de títulos en Bahía de las Águilas es el más grande robo que se ha cometido. 299, Bahía de las Águilas y la percepción de la corrupción. 300, desvío de fondos millonarios en las Fuerza Aérea Dominicana. 301, lo que nunca se había hecho, robarse un avión de un aeropuerto. 302, la auditoría del IAD, uso irregular de RD 781 millones. 303, más impuestos para pagar liquidación y pensión a los funcionarios corruptos del PLD. 304, Nuria denuncia corrupción de las hermanas de Leonel Fernández. 305, Percival Peña, Leonel ha sido el presidente más corrupto. 304, se querellan contra Leonel Fernández por contrataciones grado a grado en bienes nacionales. 305, ¿cuántos ladrones? Hasta un avión se robaron del aeropuerto El Higüero. 306, en jefatura de Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Policía Nacional, entidad dominicana más corrupta según encuesta Gallup-Oy. 307, perversión PLD, el viceministro de Turismo acosador sexual. 308, el escándalo de las pensiones corruptas de los funcionarios del PLD. 309, descubren desfalco millonario en Alcaldía de San Francisco de Macorís. 310, en SFM exigen castigo para culpables de corrupción por RD 150 millones. 311, la cónsul dominicana corrupta en Hong Kong. Wikileaks, Estados Unidos dice diplomática RD en Hong Kong enriqueció con tráfico humano. 312, población opina la corrupción cambió de número de cuenta. 313, Marino Zapete afirma, presidente Medina está ubicado entre la espada y la pared. 314, Euclides Gutiérrez Félix, en este gobierno hay funcionarios que roban. 315, Leonel Fernández y sus adulones, contradicciones, ambivalencias, inversión de valores y falta de carácter. 316, Nuria Piera acusa de nuevo a Euclides Gutiérrez Félix de robarse la luz. 317, Nuria revela Euclides Gutiérrez Félix tiene dos lujosas mansiones no declaradas. 318, Nuria sigue consejo de Alejandrina y le aplica memoria contra el olvido. 319, Nuria denuncia políticos del PLD acosadores sexuales contra mujeres. 320, respuesta al doctor Euclides Gutiérrez Félix. 2. 321, activistas piden a Danilo frente al Palacio Nacional destituya a Vincho Castillo. 322, delincuencia y corrupción van de la mano. 323, Juan Bolívar Díaz denuncia estigmatización contra los que disienten del oficialismo. 324, análisis de Juan Bolívar Díaz, dura prueba para la comisión de ética que preside Vincho Castillo. 325, transparencia afirma índice de corrupción de la República Dominicana es muy alto. 326, existe demasiada corrupción en el medio periodístico. 327, PRD, Danilo Medina es la continuidad de la complicidad con la corrupción. 327, fiscal del distrito culpa sector privado de corrupción que impera en el Estado. 328, PC denuncia corrupción es un cáncer que afecta a la sociedad. 329, Luis Abinader, discursos del PRD responden a corrupción y despilfarro a que ha sido sometido el Estado por el PLD. 330, la corrupción es política de Estado. 331, el álbum de la corrupción, apena que los aliados de antes ahora la practican o justifican. 332, la corrupción, un método de trabajo político. 333, el resentimiento social de los millonarios del PLD. 334, respuesta al doctor Euclides Gutiérrez Félix. 2. 335, Alejandrina pide memoria contra el olvido y volver a votar por el PLD. 336, Wikileaks,
Leonel temía que militares corruptos lo derrocaran si los destituía. 337. Corrupción. Nuria revela uso irregular miles de millones de RDs en la lotería. 337. MPD pide ejemplo contra funcionarios corruptos de Leonel Fernández. 338. Puerto Rico llama corruptos a Leonel y sus funcionarios. 339. Moreno reitera que los corruptos, incluyendo expresidentes, deben ir a la cárcel. 340. Los tentáculos de Leonel Fernández. 341. Leonel Fernández es condenado a 30 años de prisión, por corrupción. 342. No investigarán a funcionarios del gobierno de Leonel señalados como corruptos por Adopco. 243. En República Dominicana Festival de Alcaldes Corruptos. 4 síndicos sometidos por corrupción en los últimos 3 meses. Gregorio Antonio Mora Ramírez, alias Canoa, alcalde Distrito Municipal de Cabarete. Juan Antonio Adames Bautista, alias Tony con el Pueblo, alcalde de La Romana. 344. Tony, tú eres un maldito delincuente, maldito corrupto, así respondió Ramón Moreta a declaraciones del suspendido alcalde de La Romana. 345. Denuncian corrupción en alcaldía del municipio de Higüey. 346. El perfil de los políticos dominicanos. 347. ¿Cuál ha sido el político dominicano más corrupto de la historia? Sondeo. 348. Efectos de la corrupción en la sociedad dominicana. 349. Diputado Frank Martínez, la democracia ha estado secuestrada por intereses, la corrupción y malos políticos. 350. El PLD es el partido más corrupto de todos. 351. Una trama corrupta robó dinero destinado a enfermos de SIDA y menores violados. 352. Diputados del PLD defienden a Félix Bautista. 353. Favorecen con prisión domiciliaria a suspendido alcalde de La Romana. 354. Prisión preventiva a Tony Adames y 3 exfuncionarios Ayuntamiento La Romana. 355. El exsenador PRDista Tonti Rutinel Domínguez preso por golpear a su mujer. 356. Balaguer, Leonel y la corrupción. 357. La legalización de la corrupción en los gobiernos del PLD. 357. Con la impunidad a sus funcionarios corruptos. Leonel Fernández de cara al 2016. 358. Wikileaks. Estados Unidos le enrostró a Leonel la corrupción que había en la Marina de Guerra. 359. Narciso Isa Conde deplora impunidad, antiza Danilo Medina a la corrupción. 357. Presentan álbum de la corrupción en el primer año de Danilo Medina. 358. Exigen acciones de Danilo frente al rumor público de corrupción en su gobierno. Jóvenes muestran casos de corrupción en álbum del rumor público, piden al presidente Danilo Medina parar eso. 359. La corrupción detona crisis PLD gobierno. 360. El gobierno y el PLD insisten en defender y justificar la corrupción. 361. Luis Abinader, falta de voluntad de los gobiernos del PLD neutraliza lucha contra la corrupción. 362. Tumba la mafia, jóvenes llegan a la sociedad con expresiones artísticas contra la corrupción. 363. El PLD admite y denuncia la corrupción de su propio gobierno, pero no la enfrenta. 364. La corrupción y el gobierno del PLD. 365. Marino Zapete, los PLDistas son ladrones. 366. El comunicador Julio Acim tilda a PLDistas de ladrones de cuello blanco. Santo Domingo, RD no roben tanto que el pueblo se está hartando. Así se pronunció el destacado comunicador Julio Acim a la mayoría de los PLDistas en el poder. Los PLDistas están acabando con el país, se lo están llevando todo, dijo Acim. 367. Tolentino Dip. Los PLDistas son todos ladrones y mentirosos. 367. Hipólito Mejía, el PLD es el gobierno más corrupto de la historia. 368. Corrupción gobierno PLD, señalan funcionarios que dirigen mafia importaciones. 360. Coroneles FA y funcionarios del gobierno se apoderan de tierras del CEA en el Toro de Guerra. 370. Los ministros de Agricultura y Administrativo de la Presidencia fueron señalados como los jefes de las mafias de importaciones que han diezmado la producción nacional. 371. El gobierno dominicano despilfarra más que los de 138 países del mundo. 372. PRD acusa a PLDistas de haber provocado la crisis bancaria de finales 2003. ¿Cuánto es eso? RD 94,000 millones en el año 2010.
De agosto del 2004 a agosto del 2010, la corrupción del gobierno del PLD se ha tragado Rds 416,931 millones. ¿Qué significan para el pueblo dominicano Rds 416,931 millones en los últimos 6 años? 373. Sobrevaluación edificio Suprema Corte de Justicia, a un costo de Rds 1,047 millones. 374. Sobrevaluación del Palacio Bellas Artes. 375. Sobrevaluación de la Catedral de San Juan. 376. Sobrevaluación del proyecto Portal Dominicano, que se ejecutó por 13 millones de dólares americanos, mientras el BID indicó que debió costar 2 millones de dólares americanos. 377. Sobrevaluación del contrato del Impostón por 4 dólares americanos Expansion o FMM con las empresas Host Chile. 378. Sobrevaluación de los vagones del metro, estimándose el pago en exceso de Rds 2,206 millones. 379. Sobrevaluación de los aviones Tucano comprados a sobreprecio. 380. Sobrevaluación de la presa de Monte Grande. 381. Sobrefacturación de la recogida de basura en los ayuntamientos más grandes controlados por el PLD y sus aliados, donde por cada kilo de basura recogida, pagan 2. Estimándose que solo en el caso del Distrito Nacional y el municipio de Santiago, por este concepto se han desviado más de Rds 4,000 millones en los últimos 8 años de gobiernos municipales del PLD y aliados. 382. Sobrevaluación de las obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para que los contratistas puedan honrar el pago de comisiones que alcanzan ya el 30%. Solo por este concepto se estima que se han perdido Rds 58,500 millones en el periodo agosto de 2004 a agosto 2010. 383. Sobrevaluación de los equipos para tecnificar a la Policía Nacional en el préstamo para la Policía Nacional de 132 millones de dólares americanos, a ser provisto por la Sunland. 384. La sobrevaluación de Rds 115 millones en la compra de butacas de la SI. 385. Sobrevaluación de Rds 744 millones en la reconstrucción y reparación de 3,290 aulas escolares. 386. La sobrefacturación de Rds 700 millones en canastas navideñas, de las cuales se entregan la mitad, con lo cual se desvían fondos públicos en beneficio de particulares. 387. Las nominillas ocultas para militantes PLD, que consumen Rds 18,000 millones al año, sin incluir a personas residentes en Estados Unidos que figuran en nóminas del Estado, como ocurre en el cuerpo diplomático, en los hospitales públicos, en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, y en el INESPRE donde 17 subdirectores cobraban sin trabajar. 388. Los permisos de importación, en violación del Dr. CAFTA y los decretos del Poder Ejecutivo, para beneficiar a empresas La Río Blanco, controlada por familiares y relacionados del señor Estanislao Pérez, asistente personal del presidente Fernández. 389. Las cuotas de importación de azúcar y la compra de medicamentos en la India, en beneficio de empresas relacionadas a funcionarios del Palacio Nacional, que se autodenominan como los halcones del gobierno del PLD. 400. La denuncia de la Federación Dominicana de Comerciantes de que funcionarios del sector agrícola se habían embolsillado Rds 2,000 millones cobrando comisiones para otorgar licencias de importación. Actualizados al 2010, las comisiones acumuladas sobrepasan los Rds 6,000 millones en el periodo de 2004 a 2010. 401. La falta de transparencia en la construcción de la primera línea del Metro de Santo Domingo, con un costo estimado en cerca de 900 millones de dólares americanos, y donde se estima que entre comisiones y sobrevaluaciones en compras y ubicaciones, se desviaron cerca de 270 millones de dólares americanos. 402. El escándalo del contrato de la isla artificial, que obligaba al Estado a garantizar el equilibrio económico a los inversionistas y desarrolladores. 403. El desinterés del gobierno del PLD frente al caso PM, en el que sustrajeron Rds 1,427 millones. 404. El préstamo 130 millones de dólares americanos con la Sunland, sin aprobación del Congreso, y sin que se sepa, al día de hoy, dónde fue a parar el dinero.
405. El manejo desconocido que el gobierno del PLD dio a los 170 millones de dólares americanos pagados de impuestos por Verizon. 406. O el uso desconocido dado a los 1,660 millones de dólares americanos de Petrocaribe. 407. El uso desconocido dado a los 750 millones de dólares americanos de los bonos soberanos, gastados en menos de 3 meses. 408. República Dominicana, tan rica, tan desigual, tan pobre. 409. Hay 36 millones de esclavos en el mundo. 410. La creación de las llamadas concreteras moradas, empresas concreteras de funcionarios del PLD para obras del gobierno. 411. La Secretaría de Turismo, cuando se dedicó a emitir resoluciones y normas en beneficio de proyectos turísticos del entonces secretario de Turismo. 412. Las obras multimillonarias de grado a grado son moneda de curso legal en la administración PLDista. Le quitan a una empresa una obra para dársela a otra, como sucedió con el Boulevard Turístico del Este, que se le quitó a Perco S.A. para entregárselo a Constructora J.M. S.A., que la recibió grado a grado, aunque se trataba de un contrato que implicaba una inversión de RD 1,600 millones. 413. La asignación de RD 450 millones para la construcción Parque Central de Santiago, a la misma persona que estuvo involucrada en el escándalo de sobrevaluación del edificio de la Suprema Corte de Justicia. 414. El escandaloso resurgimiento de la Torre Diandi en Tiradentes esquina Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco, en la medida en que se asignaban fondos multimillonarios a la construcción del metro de Santo Domingo, bajo la dirección del ingeniero Diandino Peña, y cuya ejecución ahora se acelera con la segunda línea del metro. 415. El intento del BNV de emitir unos bonos poco transparentes por 200 millones de dólares americanos a través de la empresa HPF, mientras el administrador del BNV era beneficiado con una pensión de $500,000 de por vida. 416. El destino de RD 1,100 millones en apartamentos de lujo en la avenida Luperón para miembros del PLD, ejecutado por el INVI. 417. Los casos de corrupción que han sido denunciados en la sindicatura de José Enrique Sued, en Santiago, y que ahora ha sido sometido a la justicia. 418. Las denuncias de Celso Marrancini por la corrupción que arropaba a la CDE que dirigía Radames Segura. Los cientos de millones de pesos pagados a cerca de 200 asesores que llegaron a cobrar algunos más de 2 millones de pesos al mes. 419. El escándalo de corrupción en el PRA, donde se designaron más de 100 personas con exorbitantes salarios, en puestos para los que no estaban preparados profesionalmente y escogidos entre familiares y feligreses de la iglesia a la que pertenece el pastor que dirigía el PRA. 420. El escándalo de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, cuyo director tuvo que ser separado del cargo. 421. Las comisiones por RD 2,112 millones pactadas en el oscuro contrato con la Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica. 422. El contrato para instalar una planta de generación, entre CDE y la Westmont Power, una empresa de un malayo que, según la prensa internacional, enfrentaba acusaciones por fraudes en otros países. 423. El escándalo de Icasur, un contrato con valor de RD 5,900 millones. 424. El escándalo del contrato de recogida de basura en Santo Domingo Este, que según la prensa, involucraba a empresas fantasmas de familiares del síndico PLDista. 425. Casos de extorsión, como el del Consejo de Desarrollo Fronterizo. 426. Los casos de extorsión y atropello de la AMET contra motoristas, para quitarle los motores y cobrar multas, de las cuales una alta proporción termina en los bolsillos de la dirección de AMET. 427. Caso de la mafia en el manejo de las pensiones en la Secretaría de Hacienda. 428. Caso de la mafia en el manejo de las visas en la Secretaría de Trabajo. 429. Caso del famoso soborno que tuvo lugar en Corde. 430. El robo de RD 1,5 millones en migración de la isla. 431. El fraude de las pensiones de la autoridad portuaria. 432. El fraude en la aduana de Santiago que involucra a hijos de funcionarios y legisladores del PLD. 423. Los manejos oscuros denunciados en el caso de bienes nacionales. 424. La apropiación de millones de pesos para cubrir gastos privados de funcionarios PLDistas, como alquileres de aviones privados para que pudiesen asistir a compromisos familiares. 425. La venta irregular de turbinas de avión de la FAD.
426, la desaparición del ventilador del Cabral Ibáez. 427, el escándalo del arrendamiento del Hotel Montaña. 428, los RD-150 Expansion o FMM aportados por militares para crear una ARS y la transferencia de fondos del ISFA. 428, los contratos de provisión de servicios con familiares del ministro, como sucedió en el caso de Salud Pública. 429, el escándalo de dietas y viáticos en la ONAP. 430, el festival de vacaciones cobradas por el director y funcionarios del CEA. 431, el pago de prestaciones laborales a funcionarios del CEA para luego ser nombrados de nuevo en los mismos cargos. 432, la compra de las 52 Harley Davidson desaparecidas. 423, la compra de miles de cascos y chalecos comprados para motociclistas que nadie sabe dónde fueron a parar. 424, la oscura compra de este sin que al día de hoy el gobierno haya revelado los detalles de esa operación ni la magnitud de la deuda asumida. 425, el caso de los RD 55,000 millones tomados del presupuesto del 2008 en los primeros 5 meses del 2008 para apuntalar la reelección de Leonel Fernández. 426, el caso de los 76,000 millones de pesos tomados del presupuesto del 2010 durante los primeros 5 meses del 2010 para apuntalar los candidatos congresuales del PLD y robarse las elecciones. 427, el desvío corrupto e inmoral de recursos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, de Obras Públicas, del Indotel, el INESPRE, la Lotería Nacional y los comedores económicos para comprar adhesiones electorales en las pasadas elecciones. 428, la compra con cientos de millones de pesos del presupuesto nacional de decenas de dirigentes de la oposición así como de partidos políticos minoritarios. 429, a todo lo anterior hay que agregar la evidente asociación de funcionarios del PLD al narcotráfico. Los casos de Quirino, Paya, Figueroa de Agosto, para solo mencionar 3, están pintados de color morado de arriba a abajo. 430, el caso de Nelson Solano no tiene precedentes en la historia. El presunto narcotraficante declaró a la Suprema Corte de Justicia haber recibido del gobierno de Leonel Fernández concesiones para una planta de alcohol anhídrido, una planta de alcohol con cogeneración de energía, varias centrales termoeléctricas con una generación total de 1200 megavatios, la explotación del central azucarero Consuelo, un proyecto para compra de carbón con Colombia para vender carbón a las plantas de carbón que el gobierno dominicano luego anunciaría, la construcción de la carretera San Cristóbal-Baní, la concesión vial administrativa en régimen del peaje para 5 carreteras, La Vega-Santiago Navarrete, Navarrete-Montecristi-Dajabón, Navarrete-Puerto Plata-Samaná, Navarrete-Cabarete, Santiago-Navarrete-Puerto Plata-Nagua, el puerto comercial Balito Einstein en la costa norte, la presa hidroeléctrica Sabaneta de Yásica, y la terminal de cruceros en la bahía de Maimón Bay. El señor Solano fue solicitado por el gobierno de Estados Unidos en extradición por supuesto tráfico de heroína. 431, el ejemplo más contundente, el picazo del presidente Fernández en la obra de un supuesto inversionista que resulta ser un narcotraficante que recibe un financiamiento gigantesco del Banco de Reservas. Luego, militares y funcionarios del gobierno, incluyendo de la Policía Nacional, del IAD, Banreservas y de la CRTV aparecen entre los supuestos compradores de apartamentos en la Torre Atiemar. 432, en los últimos 6 años a 93 militares, el gobierno de Estados Unidos de América le ha cancelado la visa. 433, en el periodo de 2005 a 2010 han ingresado al país 7,000 millones de dólares americanos, RD 250,000 millones, producto del narcotráfico y el lavado de activos. Una parte importante de esos recursos ha ido a parar a manos de funcionarios y militares del gobierno del PLD. Como el propio Danilo Medina reconoció ayer ante la AIR, el narcotráfico ha penetrado al Estado. El mismo Estado, al que se refería Danilo en el 2007, cuando afirmó, "Me venció el Estado", refiriéndose el gobierno de Leonel Fernández y del PLD. 434, los cojones de los ladrones del PLD, tolerancia dijo don Reinaldo. 435, el exceso de tolerancia lo ha tenido el país con un gobierno de ladrones,
que hizo una reforma tributaria rapiñosa, a beneficio de una élite económica insaciable y de los políticos ladrones del gobierno. 436. No hubo un exceso de tolerancia por parte del país que muy pacíficamente vio desaparecer 661 millones del INDRI durante la administración de Rodríguez Pimentel. 437, y con los cientos de miles de millones evaporados de la Liga Municipal con Aristi Castro apoyado y asociado a los tres partidos políticos mayoritarios. 438, ¿cuántos cientos de miles de millones se han robado de las compañías eléctricas? 439, ¿cuánto más les falta por coger? 440, ¿cuánto sacan de la especulación con los combustibles? 441, ¿a cuánto ascienden los desfalcos en los fondos de pensiones? 442, ¿cuánto se roban con unas apoteósicas pensiones autoasignadas y distribuidas como prebendas políticas, mientras muchos maestros reciben pensiones mensuales de menos de 100 pesos? 443, ¿cuándo fue la última vez que uno de esos ladrones pagó un impuesto? 444, ¿cuántos de ellos no están pagando la electricidad? 445, ¿a qué parte del sector privado se le concede la misma gracia? 446, ¿cuánto gasta el gobierno regalándoles la gasolina a sus ladrones, familiares, amigos, conocidos y simpatizantes? 447. El exceso de tolerancia lo tiene el país viendo a los testaferros ir y venir con capitales como sacados de la lámpara de Aladino y calculando hasta humorísticamente las sobrevaluaciones del metro y de todo lo otro porque no pegan un bloc sin robarse la mitad. 448, ¿no es un insólito exceso de tolerancia el que tiene que gastar la ciudadanía para exigirle muy civilizadamente al gobierno que cumpla sus propias leyes, como la del 4% del PBI para la educación? 449, ¿no es un exceso de tolerancia asistir pacientemente a una depredación generalizada, a una infuncionalidad total, a una crispación continua? 450, ¿que se cree la pandilla de políticos ladrones y funcionarios ineptos? 451, que ni siquiera unos adjetivos le van a caer encima. 451, develan cómo fue crimen entre narcos en Paya, Bani. 452, altos militares detenidos por supuestos vínculos a la matanza de Paya. Marina de guerra metida hasta la tambora. 453, apresan narco colombiano sobreviviente matanza de Paya. 454, testigo en matanza de Paya vincula generales en caso. 455, PN, capitán de fragata dirigió matanza de Paya. 456, muerto de Villa es un hermano de vinculado a la matanza de Paya. 457, otra matanza como la de Paya habría sido cometida en el juicio de fondo a los implicados en la matanza de Paya, Bani, podría tener derivaciones que espantarían a toda la República Dominicana. 458, tres exmilitares más, enviados a la cárcel por la matanza de Paya. 459, analizan similitud de 4 asesinatos con la matanza en Paya. 500 está activo capitán en buscó uniformes de NCD en matanza Paya. 501, apresan sargento que mató a mujer en defensa de implicado en caso Paya. 502, el capi, sobreviviente caso Paya fue capturado con 600 kilos de cocaína. 503, el sobreviviente de la matanza de Paya, Bani, donde asesinaron a unas 7 personas, Andrés Berroa, alias el Capi, fue detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos, junto a un dominicano cuando trasladaban un cargamento de aproximadamente 600 kilos de cocaína. 504, situación del narcotráfico en República Dominicana en los gobiernos del PLD. 505, en Santo Domingo el crimen tiene sus favoritos, en Paya sí, en Monte Plata no. ¿Por qué? 506, apresan exoficial EMG ejecutó matanza de Paya. 507, SCJ cita para hoy a senador, a general y a exfiscal de Peravia. 508, narcoestado, Quirino y Estados Unidos. 509, ve gobiernos PLD amplían brecha entre ricos y pobres. 600 Luciano Pichardo admite que su hijo está involucrado en el caso de los dólares. 601, ¿cómo se resuelve un caso en menos de 24 horas? La mejor policía del mundo. 2 de mayo de 2008, anoche la periodista Edith Flebles del noticiario Sin informó sobre el apresamiento de los jóvenes que introdujeron de manera ilegal al aeropuerto Las Américas más de $500,000.
Los medios de comunicación escritos no daban el nombre hasta que esta mañana Clave Digital dijo que se trataba de un hijo de un juez de la Suprema Corte de Justicia. En la misma mañana el juez desliga a su hijo del hecho y finalmente la DNCD determina que Rafael Alberto Luciano, hijo del juez, no tiene que ver nada con la introducción de los $5.580.000. 602. Piloto Luis Ovalle Tejada acusa a hijo de Luciano Pichardo de traer $569 millones americanos de dólares ilegalmente. 603. Un primer teniente se encuentra detenido por el caso del robo de un avión en el aeropuerto Joaquín Balaguer. 604. Roban avión Grupo Punta Cana en el aeropuerto de El Higüero. 605. Escuche lo que dijo el juez que archivó el caso de corrupción de Víctor Díaz Rúa. 606. Juez ordena archivar de manera definitiva expediente de corrupción contra Díaz Rúa. 607. CPJ destituye a 2 jueces por cometer faltas en su ejercicio. 608. Transparencia afirma índice de corrupción de la República Dominicana es muy alto. 609. Alianza contra Corrupción denuncia traslados ilegales de jueces. 610. Informe de los Derechos Humanos en República Dominicana en el 2013. 611. Profesores de Estados Unidos citados por Leonel en Organización de Estados Americanos le desmienten. 612. Insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, afirma Max Keiser.